Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Señor, la tía pide permiso para entrar. Sonó la voz de la tía Da. Sí, respondió Johan. La tía Da entró teniendo las manos llenas de cosas. Este es un uniforme de estudiante. La tía colocó el uniforme de estudiante que tenía en su mano en la mesa. Fui a buscarlo inmediatamente. Aquí está preparado el uniforme del estudiante. En realidad puedo volver a mi dormitorio y cambiarme de ropa. Tengo clases por la tarde y no me desviaré para llevarte al dormitorio, dijo Pillohan. No quiero molestarte, dije en voz baja. No me molestas. ¿Qué talla eres? Soy talla. Le dije mi talla. Está bien, toma. Recogí los pantalones que parecían quedarme mejor. Los zapatos también están preparados. Para ti abajo. ¿Comerás aquí o no? La tía Da se giró y me miró. Asentí sin pensar. Entonces vienes con la tía, dijo la tía Da, lista para alejarme y llevarme de regreso a la habitación original. Confundido me di una ducha y me cambié de ropa. Acabo de ver la herida en mi propio estómago, lo cual me hace recordar todo lo que pasó y me enojé. Hablé de ellos y ni siquiera le pregunté a Pillohan cómo estaba. Ponte esto también, dijo la tía Da, entregándome un suéter y una crema. Póntelo, dijo la tía Da, tartamudeando, señalando su propio cuello y sus ojos mirando el mío. Las marcas que me hizo Pillohan. Es obvio que los insectos definitivamente no pueden hacer una marca tan clara. Rápidamente levanté la mano para cubrirla por vergüenza. Mientras me estaba bañando, estaba demasiado ocupado mirándome mi herida del estómago que olvidé mirarme el cuello. ¿Qué pasa con la crema? Pregunté antes de acomodarme el suéter por completo para cubrir mi cuello, asegurándome de que esta marca no la viera nadie. Se puede ver, dijo la tía Da, temiendo que me avergonzara. Me sentí avergonzado y fue a mirarme al espejo nuevamente. Acabo de notar que además de mis labios agrietados, también estaban un poco hinchados. Fue demasiado duro, dejé escapar un pequeño suspiro antes de tomar el paño para taparme la boca y ponérmelo. El joven maestro nunca ha traído a nadie a casa, dijo la tía Da, mientras me llevaba a comer. En el camino había gente en la casa volteándose para sonreír y algunos susurrando en secreto entre ellos. Además, logré escuchar cómo decían: esta es la persona que derribó la vitrina. Mi reputación no es buena. Probablemente eres su primer novio. Eso la tía lo sabe. La tía dijo algo. ¿Por qué estás tan sorprendido? Bueno, no soy su novio. Quería decir eso, pero la tía Da se dio cuenta por el beso y la marca en el cuello. Si dijera que no soy su novio, definitivamente quedaría mal. ¿Nunca has traído a nadie a casa? Sí, al menos aquí no. La tía ha oído que el señor es muy coqueto y eso me preocupa un poco. Es bueno que ya no sea así, porque no importa lo coqueto que sea, al final la gente quiere a alguien en su vida. Solo la puede escuchar. Es cierto, todos dicen lo mismo, que Pi Johan es un coqueto, pero hasta donde yo lo conozco, nunca lo he visto coquetear. Después de terminar de comer, me subí al auto de Pi Johan y vine a la universidad. En el camino solo hubo silencio, no sé qué decir. Mientras miraba en secreto a la persona que estaba a mi lado, de repente recordé lo que había sucedido esa mañana. No, no pienses en eso. Hay que tener cuidado antes de ir a estudiar. Tomé una respiración profunda, luego secretamente dejé escapar un suspiro. Sonó una notificación de mi teléfono. Me hizo cogerlo apresuradamente y echar un vistazo. ¿Dónde estás? Por favor, cómprale algunos bocadillos para Dauto. Hace frío y no ha desayunado. ¿Por qué? Por el horario de clases, es demasiado tarde para almorzar. Transfiéreme dinero. Tiger, tu novio es rico. Nor, entonces, ¿por qué no se lo compras tú mismo?
¿Hay alguna tienda por aquí? Mantén la boca cerrada, te voy a transferir, dijo Tiger. ¿Por qué tampoco? Dijo Nor. ¿No eres rico? Tiger, ¿te gustan los ricos? Nor. Me gusta el dinero. ¿A quién no? Johan es más rico que yo. No te estoy hablando de eso, dijo Nor. ¿Quién es? Preguntó Johan cuando se giró y me miró charlando con Tiger. Es Tiger, dije. Dijo que quería comprar algunos bocadillos para mi amigo. Quiero decir, ¿le gusta a mi amigo? Lo dije accidentalmente, de nuevo. Ger, lo siento. No sé por qué, pero cuando Johan preguntó, quise darle una explicación más detallada. Tengo un poco de miedo de que se enoje. ¿Dautó? Johan dijo. Sí, tú también lo sabes. Ah, me lo contó cuando vino a verme. Suspira aliviado. Tiger ya se lo contó. Probablemente se lo dijo cuando fue a aclarar el asunto sobre Ten y sus amigos. No mucho después, un hermoso automóvil estaba estacionado frente a la Facultad de Ingeniería. Le agradecí a Johan que se había esforzado por traerme antes de estirar la mano para abrir la puerta del auto. Pero primero me agarraron del brazo y Johan se acercó. Su otra mano tiró de la tela del suéter. Cerré la boca rápidamente cuando los labios de la otra persona cayeron sin previo aviso. Abrí mucho los ojos en shock cuando una sensación me invadió. Cerré los ojos con fuerza y mi corazón recién calmado volvió a latir. Esta vez el beso fue suave y gentil. No fue tan violento como las veces anteriores. Hasta entonces no fue amable con mi corazón en lo más mínimo. Cuando hice un sonido, Johan rompió el beso. Miró a la persona frente a mí sin entender por qué mis mejillas están tan calientes. Mi cara estaba roja. ¿Por qué hiciste eso? Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.